Bienvenido, Lucas. Hola, ¿cómo Otro están? que No se tengo está cámara. conectando de Argentina. No tengo cámara, pero es un gusto estar Bienvenida, acá. Rebeca. Igualmente, que nos Qué acompañe. gusto. Sí. Ok, ya estamos en vivo en Facebook. ¿Cómo vamos, Sí, Karen? ya, Están ya entrando más estamos. personas. Ujú. Ya estamos. Ok. Muy bien, muy bienvenidos y bienvenidas esta noche a este espacio de reflexión de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Yo soy Carla Cole, la directora de la Escuela de Ciencias Teológicas, y es mi gran placer moderar en esta noche este espacio. Estamos en octubre, el mes que la comunidad evangélica generalmente celebra o recuerda la Reforma Protestante, que se marca desde un evento que tal vez es puramente mitológico, ¿no? La idea de que Lutero pegó en la puerta de la iglesia en Wittenberg sus 95 tesis, que sabemos que fueron escritos en latín, que muy pocas personas podían leer, pero se notó en el año 1517, ¿no? Entonces, en el marco de esta celebración de 500 años, de recordar este momento importante en este proceso de las reformas religiosas en el siglo XVI, sí. La UVL hace 4 años inició un proceso de repensar la reforma desde América Latina, preguntando por nuevas lecturas de estas reformas, cambios sociales. Entonces, cuando nos acercamos a octubre este año, pensando en el mes de la reforma, miramos quién está haciendo lecturas interesantes de esta tradición de la reforma desde aquí de América Latina. Y me recordé de Marisa Sturzi. Tuve el gusto de conocerla precisamente en Alemania hace 4 años. Y supe que estaba terminando, ya terminó, una tesis doctoral que tenía algo que ver con Derrida y Lutero. Entonces, la hemos invitado esta noche para compartir unas nuevas lecturas de Lutero, pensando en el contexto actual del Antropoceno. Entonces, Maritza es profesora de este nuevo esfuerzo que está surgiendo en la Argentina, la Red Ecuménica de Educación Teológica, profesora en el área de teología, también es docente invitada en el Instituto de Pastoral Contextual de la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Argentina y Uruguay. Su doctorado lo hizo en la Universidad Libre de Ámsterdam y también es licenciada en teología de lo que fue ISEDET. Es miembro de la Iglesia Anabautista Menonita ahí en Buenos Aires, desde donde se conecta en esta noche. Entonces, Marisa, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y sí, estamos a la expectativa de escuchar sobre tus lecturas de Lutero en el Antropoceno. Entonces, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Carla, y a través tuyo a toda la UVL por esta invitación. Y muchas gracias también a todas las personas que están participando y
de cierto modo están poniendo su tiempo para compartir este momento. En tu introducción quizá ya me dio un poquitito de dudas, pero esto que voy a presentar aquí es como una porción muy, muy pequeña de mi investigación de doctorado, y quizá es más una presentación de materia prima sobre la cual trabajar, y no necesariamente va a referir las cosas que he encontrado o que he leído, porque si no era demasiado inmanejable el volumen de información. Pero bien, como bien Carla dijo, escribí una tesis, y voy a dar entonces ese contexto. Esa tesis tenía que ver precisamente con lecturas de los escritos del filósofo francés Jacques Derrida y lecturas de Lutero. El foco era precisamente la deconstrucción, porque la hipótesis que yo sustenté era que existe realmente un empellón, un empuje deconstructivo en esta teología que encuentra Lutero. Y en realidad se puede decir que el evento mismo que se da con la Reforma es en sí un ejercicio de deconstrucción. Cuando uso el término de deconstrucción, que de repente ha pasado ya a un uso muy, se quiere, casi cotidiano en distintos contextos, lo estoy usando así como se presenta en Jacques Derrida, y eso quiere decir que es una operación de subversión y desplazamiento respecto de lo dado, digamos, ¿no? De una interpretación dada o de una situación dada. Pero no solo es entonces una subversión en lo que está abajo pasa arriba y ahí se queda, sino que está esa posibilidad de intervenir en esto que pasa y permitir que haya un desplazamiento del escenario donde eso sucede. ¿Por qué sería esto? Es porque si solamente el movimiento es la subversión, llega un momento en que eso que estaba abajo y pasa arriba, comienza a hacer lo mismo que hacían los que estaban arriba cuando estaban arriba. Y eso es repetir siempre lo mismo, y es no dar lugar a lo diferente. Si se produce un desplazamiento del escenario, entonces se comienzan a ver otras realidades. Se pueden ver cosas que son diferentes y que a su vez van a continuar interrogando y produciendo este tipo de ejercicio deconstructivo. Entonces pienso que la teología que descubre Lutero, él no la inventa, él es alguien que lee y relee las escrituras y la propia tradición en la que aprendió, en la que se formó. Pienso que eso que descubre allí es precisamente esa fuerza deconstructiva de la teología. Y el corazón mismo de esta teología que descubre Lutero, que lo formulamos como lo que sería la doctrina de la justificación por gracia y a través de la fe, es algo que impacta de tal manera en los conceptos y en las teologías hegemónicas del momento, que produce realmente total subversión y desplazamiento de todo, y ya lo que se comprende a partir de ahí no se puede comprender en el régimen anterior o en la estructura anterior. Es algo nuevo que cambia totalmente todo de lugar y se empiezan a ver otras cosas. Ahora, el contexto inmediato, digamos, de estas pequeñas lecturas que voy a introducirles, es uno de los capítulos de esta tesis, y es una parte de uno de los capítulos. Esta tesis tiene 13 capítulos, y este es el capítulo sobre la fe, sobre la sola fide. Este capítulo presenta un concepto de la fe que comprendo a partir de Lutero, pero también haciendo eco en Derrida. La fe como un medio de participación
de una realidad que nos excede y que implica una salida de nosotros mismos, de nosotras mismas, ¿no? Por eso interrumpe continuamente la anhelada realización de nuestra mismidad, como seres humanos o como todo ser vivo incluso. Lo que se busca es cerrarse sobre sí mismo y completarse sobre sí mismo y realizarse. Pero ese sí mismo, de cierto modo, es la asfixia. Ese sí mismo es la muerte. Entonces la fe es eso que nos hace salir de esa mismidad, que interrumpe constantemente el cierre. Esta salida es siempre una salida que es en respuesta. No es algo que se origina en nosotros mismas. No es algo que buscaríamos, dejar esta búsqueda de lo propio y de lo mismo. Y esta respuesta es una respuesta que es a la llamada del otro. Por lo tanto, en cierto modo es constitutiva. La fe es constitutiva de eso que somos. Y diría que esto refiere a lo humano, a todo lo vivo, pero también a lo divino mismo. Porque en realidad Lutero, al descubrir esta fe, descubre la fe de otra forma. Hasta ese momento, la fe era algo que los seres humanos hacíamos, en cierto modo, alimentábamos a través de las obras. Pero acá, de repente, la fe se presenta como una cosa distinta, como algo que suscita nuestra salida del encierro de nuestra mismidad. Pero por otro lado, aparte de presentar a la fe de otra forma, presenta a Dios de otra forma. Porque el Dios que suscita esa fe es el Dios que se revela en el crucificado. Ya es Dios, no es el Dios del castigo o el Dios que nos espera al final de la historia para castigarnos y reprendernos o tormentarnos, sino que es ese Dios que muestra su justicia en el crucificado. Por lo tanto, en esta teología, la palabra que nos saca de nosotras mismas y que rompe nuestra mismidad es la palabra de la cruz. Esta nueva comprensión de la justificación por gracia a través de la fe, entonces confronta todas las nociones filosóficas y teológicas que se habían heredado, que Lutero había aprendido sobre la justicia divina, sobre la naturaleza humana, y va a dislocar entonces todo lo que se conocía en ese momento o se afirmaba de manera dominante acerca del ser humano y acerca de Dios. A partir de esta pequeña grieta que hable este proceso deconstructivo, quizá voy a leer, y aquí sería donde está el interés en el antropos. A partir de este antropoceno nos hacemos la pregunta, bueno, ¿quién es este antropos? ¿Y qué es lo que pudo ver Lutero hace 500 años en una lectura, un ser humano que podemos llamar casi premoderno, si bien estaba ahí en ese comienzo, en esa periferia de la modernidad que comenzaba, y qué podemos nosotros con nuestros ojos de personas que habitamos la posmodernidad en ese sentido, o al menos la periferia de la modernidad, pero ya saliendo de ella, ¿no? Yendo hacia esa cosa que por ahí le ponemos un nombre como posmoderno. ¿Qué es lo que podemos leer entonces en eso que Lutero ve, que es la teología que le encuentra, permite ver acerca de este ser humano? Voy a leer distintos textos que tienen que ver primeramente con la interpretación bíblica, después con algunos escritos catequéticos de Lutero, y también con algunos debates o disputas. En realidad son pequeñas selecciones. Sin duda, comenzamos por textos bíblicos, porque Lutero no era un teólogo sistemático. Lutero era un biblista, era un exégeta. Y eso lo podemos ver en todos sus escritos. Primero está la exégesis bíblica y después entonces vemos cómo todo eso aparece en el resto de sus escritos, ¿no?
Muy tempranamente, ya en 1513, entre 1513 y 1516, Lutero da sus primeras lecciones sobre los salmos. Conocemos eso como la Dictata Super Psalterium, que es el primer comentario sobre los salmos de Lutero, que son en realidad sus clases, ¿no? Él hace anotaciones, y haciendo anotaciones sobre el Salmo 68, hay un autor que estudió esto específicamente, es Stephen Osment. Se puede analizar minuciosamente cómo ya se está gestando esta nueva teología que está encontrando Lutero, ¿no? Él ahí puede observar que el esfuerzo de la vida humana está puesto en buscar un punto de apoyo seguro, una sustancia sobre la cual apoyarse. Pero lo que Lutero encuentra en la Escritura es que la sustancia no es una noción ontológica, es una metáfora acerca de ese lugar donde nos podemos mantener firmes. Y en tal lugar, dice Lutero, el alma puede afirmar sus pies, digamos, con la confianza de que no se va a hundir en el abismo del pecado y de la muerte. Él está leyendo ese Salmo 68 y encuentra de que la sustancia refleja eso que el ser humano es, y por lo tanto la sustancia de los ambiciosos es la gloria, la de los ricos es la riqueza, la de los glotones es la comida, y así sucesivamente. Pero observa, la sustancia de las personas espirituales, o de los santos, dice, es distinta, ya que estos subsisten y florecen por medios distintos a los bienes de este mundo. Quienes son espirituales sostienen su vida en las sustancias de las cosas que aún no son presentes, que no son visibles. Y esas cosas que están todavía en el futuro, y sobre las cuales entonces pueden creer y tener esperanza. Entonces se le encuentra que esta sustancia que sostiene y contiene la totalidad de nuestra vida, que es algo que es no es una cualidad nuestra, sino que es algo que se nos da, esa sustancia diferente es la fe. Y esta fe tiene un impulso específicamente soteriológico, porque esta fe se sustenta en la memoria de las obras de Dios, en todo lo que Dios ha hecho, pero a su vez pone la esperanza en las obras de Dios en el futuro. Entonces, estas primeras glosas tan tempranas ya tienen en noche eso que va a seguir expandiendo su teología, porque él descubre que confiar y florecer en una misma o en uno mismo y en el mundo, en realidad es un intento de afirmar nuestra vida en un abismo que no tiene fondo, y que el carácter de la sustancia sobre la cual la vida humana puede afirmarse y puede descansar, se encuentra fuera de nosotros mismos. Es una sustancia que tiene que ver con la memoria y con la esperanza en el futuro, y que se llama fe, y que la nombra fe. Otro escrito importante y muy temprano también es el comentario a la epístola a los romanos. En la glosa que él hace de Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley sería, allí registra notorias percepciones antropológicas. Allí él rechaza la antropología de Aristóteles, aplicada a la teología, y provee una imagen bastante concisa del ser humano. Reflexionando sobre las limitaciones humanas para el cumplimiento de la ley, Lutero expresa una de esas fórmulas que lo caracterizan, ¿no? Él dice: ahí emana bajo nuestras narices el olor a podredumbre de la filosofía, el hedor de la filosofía. Él está reaccionando a las enseñanzas escolásticas que, haciendo eco en la ética a Nicómaco descubierta, afirmaban que según la ley de la naturaleza, la razón humana
aspira a lo mejor. Y Lutero en realidad observa, pero ¿qué es ese mejor a lo que aspira esta naturaleza humana? Porque en realidad lo que se puede observar que no es lo que más se ajusta a la palabra y voluntad de Dios, ese mejor, sino lo que nos parece mejor a nosotros. O sea, la razón nos aconseja lo mejor en el mal sentido, observa Lutero. Porque en todo lo que hace, en todo eso, la razón se busca a sí misma y a lo suyo propio, pero no busca a Dios. Entonces él está detectando ahí esta inclinación de la naturaleza humana, que no es la que encuentra la filosofía aristotélica, que es hacia el bien, sino que en realidad no conoce más bien que el suyo propio, y es decir, lo que le parece bueno, honroso, útil a ella misma, pero no es bueno para Dios y para el resto de los seres humanos. Entonces, es ahí donde él articula esta noción, que es bíblica, del ser humano, que es un homo incurvato sin se. El ser humano es una criatura doblada e incurvada sobre sí misma, cerrada sobre sí misma, precisamente. Canaliza hacia su propia persona no solamente los bienes materiales, dice Lutero, sino también los espirituales, y se busca a sí mismo en todo. Sin embargo, observa Lutero, el poder de esta propia naturaleza no nos puede ayudar, porque necesitamos una ayuda más poderosa desde afuera. La ayuda de este homo incurvato sin se solo puede venir desde afuera de sí mismo. Entonces, a las ideas que veníamos leyendo, podemos anotar entonces, agregar que los recursos humanos racionales y volitivos no tienen capacidad soteriológica, descubre Lutero. Los seres humanos no estamos naturalmente inclinados hacia el bien. Los seres humanos por naturaleza tendemos a cerrarnos sobre nosotros mismos, en el detrimento de quienes nos rodean. Pero paradójicamente entonces los seres humanos tenemos una necesidad fundamental, que es que nos saquen de nosotros mismos desde afuera de nosotros mismos. Es decir, que necesitamos de lo otro, de las otras, de los otros. Otro tema que podemos encontrar en distintas obras de Lutero, algunas son disputaciones, y otras es un tratado, tiene que ver con las consideraciones que hace específicamente sobre la voluntad humana. En la historia del cristianismo ya muy tempranamente se observa que los teólogos cristianos adoptan un concepto que es helenista en realidad de su medio, ¿no? Que es la autodeterminación. El término es autoexusía o autoexusía en griego, pero que entró a la teología en latín por medio de Tertuliano, y que es el liberum arbitrium. Eso no es bíblico, es ajeno a la teología bíblica, pero subsistió por siglos, ¿no? Bueno, Agustín fue el primero, ¿no? que hace una intervención al respecto, y bueno, Lutero es heredero de Agustín, ¿no? En esto. Digamos que más allá de algunas diferencias, las concepciones teológicas dominantes en tiempo de Lutero presuponían algún grado de libre albedrío en los seres humanos, siempre. Y es notable entonces cómo Lutero arriba el hecho de que la voluntad humana no es capaz de lograr nada, porque no hace lo que quiere y quizá ni siquiera quiere hacer lo que debe hacer, ¿no? Entonces, lo que la ley prescribe, en realidad, aunque fuera posible hacerlo, no lo haría, porque está inclinado al mal, Lutero, ¿no? Él observa, por ejemplo, en la disputación contra la teología escolástica, que está hecha de 1517, dice que de parte del ser humano en nada precede a la gracia, sino la mala voluntad, e incluso la rebelión contra la gracia misma.
está discutiendo con los escolásticos, ¿no? Entonces dice que en realidad lo que se puede afirmar es que el ser humano por naturaleza no tiene ni juicio recto, ni buena voluntad, porque a lo contrario de lo que la filosofía nos podría, y la escolástica nos podría decir, no somos amos de nuestros actos de principio a fin. Todo lo contrario, somos sus siervos. No somos dueños de nuestros actos, somos siervos, siervas de las cosas que hacemos. También en la disputación de Heidelberg, él presenta entre sus tesis una que dice que después de la caída, el libre arbitrio tiene poder de hacer el bien solo en una capacidad pasiva, es decir, solamente a través de la gracia, ¿no? Pero siempre puede hacer el mal en una capacidad activa. Pero bueno, la discusión más importante sobre el tema de la voluntad y de la libre elección tiene que ver en su discusión con Erasmo de Rotterdam, que digamos ya desde el título que le pone Lutero a esa obra, él está contraponiéndose a del libero arbitrio, que escribe en 1524 Erasmo, y le contesta con de servo arbitrio. La voluntad no es libre, es cautiva. Eso es en sí un nudo muy especial de la teología de Lutero. Creo que hago una pequeña digresión, pero algo que siempre encontramos es el comentario que la antropología de Lutero es terriblemente negativa y despierta realmente mucho rechazo, ¿no? Pero por otro lado, creo que las afirmaciones que vienen a partir de esta obra es que precisamente cristianas y cristianos pueden ser absolutamente libres a partir de esta cautividad. Que es el argumento que él después va a desarrollar en la libertad de cristianos, precisamente, ¿no? En esa obra, la libertad de cristianas y cristianos. Bien, lo que está en juego ahí realmente son los hallazgos teológicos de Lutero acerca de la justificación. Entonces, mientras las buenas nuevas del Evangelio tratan la gracia y la fe absolutas, las afirmaciones que provenían de este texto, que en cierto modo están reflejando el humanismo, el temprano humanismo de la época, es que es la afirmación de la libre voluntad, ¿no? que tiene que ver con el conocimiento, la elección y la acción fundadas en la razón humana. Uno de los argumentos que Lutero expresa es que este ser humano, libre de elegir el bien, que Erasmo describe, en realidad no existe en ninguna parte. Y la razón de esto es que la capacidad de hacer lo que la ley manda no es parte de un perfil humano disponible, diría Lutero. Y él declara, con un fundamento que hace a su oficio de biblista. La Escritura, en cambio, nos presenta al ser humano que no solo como ser atado, miserable, cautivo, enfermo y muerto, sino que uno que a causa del obrar de Satanás añade a sus obras su otra miseria, y esa miseria es su ceguera, que le hace creerse libre, feliz, desatado, fuerte, sano y vivo. Ya para ese tiempo lo que Lutero había encontrado, y lo comentaba en una carta a un amigo, es que en realidad la verdad es que lo que los cristianos y las cristianas tenemos que saber es que Cristo solo mora en los pecadores. Entonces precisamente este perfil que nos muestra las Escrituras es el perfil del Evangelio. Entonces se extiende respondiéndole a Erasmo, ¿no? Dios, por cierto, prometió su gracia a los humildes, a aquellos que se dan por perdidos, a los que desesperan de sí mismos. Son quienes pueden ver que su salvación está completamente fuera de su alcance, y que sus fuerzas, sus planes, sus empeños, su voluntad y sus obras en realidad
no es algo que alcancen o que puedan tener esa finalidad. Entonces, digamos que Lutero percibe una realidad diferente acerca de la condición del ser humano ante Dios, y un aspecto entonces importante que agrega a este listado de cosas que se pueden ir descubriendo, es que con respecto a la salvación, la voluntad humana es una voluntad cautiva. Quizá con estas cosas en mente se puede ver, pero esto lo podemos, es un análisis que podemos hacer nosotros, que estamos del otro lado de la modernidad, que la teología de Lutero deja al descubierto un ego, un yo, que busca la sustancia de su vida y de su salvación allí, donde solo hay un abismo sin fondo. Y por otro lado también podemos ver un ser racional, un sujeto racional y agente, cuya razón aparece como ignorante de sus propias limitaciones, y alimenta entonces una ceguera, un encierro en la mismidad, que no puede vislumbrar ni siquiera su necesidad fundamental de lo otro, de lo que es diferente, de lo que está fuera de sí mismo. Y esa relación con lo otro es interesante, desarrollándola también a partir de los escritos catequéticos de Lutero, y específicamente el Catecismo Menor y Mayor, cuando él expone sobre el credo de los apóstoles. Cuando introduce el primer artículo, Lutero transcribe, ¿no? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En el Catecismo Menor, que es ese que era para utilizarse en el contexto del hogar, de la familia, de la catequesis familiar, él entonces dice, bueno, ¿qué quiere decir esto? Y explica. Quiere decir que creo que Dios me ha creado como a todas las criaturas. Esto es el texto en latín. El texto en alemán, sin duda sería el más usado, dice, creo que Dios me ha creado junto a todas las criaturas. Entonces él continúa, ¿no? Introduciendo, perdón, ¿qué significa creer entonces en ese Dios creador? Y es que este Dios creador me ha concedido y conserva un cuerpo, un alma, ojos, oídos, mis miembros, la razón, todos los sentidos. Me concede a diario todo lo que tengo en abundancia: vestido, calzado, comida, bebida, casa, pertenencia, familia, campos, ganado. Digamos, es minucioso en describir, digamos, todo eso, porque este Dios quiere decir que este Dios creador provee abundantemente todo lo necesario para la conservación de la vida. En el Catecismo Mayor incluso él sigue añadiendo, ¿no? Añádase a esto que Dios pone todo lo creado para servir al provecho y a las necesidades de nuestra vida. El sol, la luna, las estrellas en el cielo, el día y la noche, el aire, el fuego, el agua, la tierra, todo cuanto ella lleva y puede producir, aves, peces, animales, cereales, etc. Digamos, es un esfuerzo teológico pastoral de Lutero para que todas esas cosas queden comprendidas, ¿no? Pero sin duda creo que a nuestro ojo de personas que conocemos el antropoceno y sus implicancias, su énfasis es muy antropocéntrico. Todas esas cosas están allí para nosotros, para satisfacernos a nosotros, a este antropos, a este ser humano. Leyendo a otras teólogas y teólogos, ¿no? Recomiendan que esto se entiende sin duda en la época en que está escrito, en el contexto donde Lutero lo escribe, pero también creo que el texto mismo de Lutero le pone como un coto a eso, porque al continuar leyendo hay un correctivo teológico de Lutero mismo a este antropocentrismo que aparece. Y él dice, Dios
hace todo esto por su divina bondad, su misericordia de Padre, sin que yo lo merezca ni sea digno de ello. De tal manera se aprende por este artículo que ninguno de nosotros es capaz de poseer o conservar por sí mismo su vida y todo lo que acabamos de enumerar, y que podríamos seguir enumerando, aunque fuera lo más insignificante. Sin embargo, sigue Lutero, ¿no? Andamos orgullosos, tercos, engreídos, como si la vida, la riqueza, el poder y el honor procedieran de nosotros mismos, haciendo como si hubiera de temérsenos y servírsenos, y de hecho, actuamos como lo exige este mundo perdido y trastornado, sumido en su ceguera, que abusa de todos los bienes y dones de Dios, únicamente para su altanería, su codicia, su deleite y su bienestar. Entonces, en realidad, creo que Lutero subraya que los seres humanos somos criaturas junto a otras criaturas, que la vida humana es sostenida, como lo es la vida y la existencia de toda la creación, y la acción constante de dar y de preservar es de Dios, y no nuestra. Aún así, los seres humanos somos siempre criaturas inclinadas a la ceguera y dadas a usar lo bueno de mal modo. Una interpretación bíblica muy importante es la que hace acerca de la creación en el comentario a la Epístola a los Romanos. Nuevamente es un texto de 1515-1516, antes de las tesis. Ese comentario al capítulo 8, del 19 al 22, al 23, y Lutero entonces sigue a Pablo interpretando que la creación en este estado, ¿no?, después de la caída, infralapsario, está sujeta a servicio. Pero tiene percepciones muy particulares. Entonces en las glosas y en los escolios, en el comentario, él va siguiendo este tema y dice cosas muy interesantes. Él hace referencia, ¿no?, a Pablo cuando habla del anhelo ardiente de la creación que fue atada a vanidad. E interpreta esta sujeción como cautividad y esclavitud en manos de los indignos para el uso vano de los impíos, y subraya que esta situación no es voluntaria, no es por su propio deseo, sino por necesidad, por voluntad de Dios. El modo en que Lutero interpreta el término vanidad, la creación fue sujeta a vanidad. Él dice, en realidad todos identifican la creación y la criatura con lo humano. Yo digo que en realidad lo humano tiene que ser identificado con la vanidad, porque dice, eso es lo que las mismas escrituras nos enseñan, ¿no? Y él está haciendo referencia al Salmo 39, cuando dice, ciertamente todo ser humano es completa vanidad. Entonces, que la creación esté sujeta a vanidad es que la creación está sujeta a los caprichos del ser humano. Algo importante que introduce aquí, estamos entre 1515 y 1516, es que Lutero afirma que la reflexión filosófica sobre estas cosas va en una dirección totalmente diferente a la teología que está presentando Pablo. Y entonces se planta y dice, ha llegado el momento para que nos entreguemos a otros estudios y para que aprendamos a Jesucristo y a este crucificado. Está citando a Corintios, ¿no? 1 Corintios 2. Hay como una irrupción de la teología de la cruz antes de Heidelberg. Sabemos que la teología de la cruz es expuesta de una manera más clara en la disputación de Heidelberg. Pero él dice, en realidad, lo que está diciendo Pablo acá es totalmente distinto a lo que van a hacer los filósofos y la metafísica de los filósofos. Entonces, se planta y hace como una afirmación de esta teología que tiene que ver con la cruz.
no sé si es necesario recordar, pero en Heidelberg lo que presenta es la teología de la gloria en contraposición a la teología de la cruz, que en realidad habla de un teólogo de la gloria en contra de aquel de la cruz. Quien busca la gloria en realidad lo que va a hacer es, desde las cosas creadas, desde los vestigios, las vestigia Dei de las cosas creadas, entender a Dios, intentar conocer a Dios y hacerse una imagen de Dios. Y él dice, bueno, en realidad este teólogo no merece llamarse teólogo, este tipo de teología no merece llamarse teología. La teología de la cruz, sin embargo, es la que puede ver las cosas ocultas, las posterior a Dei, las cosas de atrás de Dios. Y que eso es lo que se manifiesta precisamente en el sufrimiento y la humillación de Jesucristo crucificado. Entonces, bueno, él se planta en esta interpretación, y en la glosa que hace, continúa, ¿no?, afirmando, Pablo está hablando de la creación como si ésta percibiese, viviese, sufriese el hecho de haber sido por tanto tiempo obligada a vivir sirviendo a los impíos en sus abusos y en su ingratitud hacia Dios. Y dice, Pablo en realidad filosofa en otra dirección que estos filósofos y metafísicos, porque el apóstol, digamos, no se pierde en consideraciones vanas acerca de la creación, todo lo contrario. Él acuña un nuevo término, que es un término teológico, cuando dice que la creación anhela y espera. Que la creación anhela y espera es una posibilidad que puede ver la teología, pero que no puede descubrir la filosofía, está diciendo Lutero. Y entonces el texto dice, ustedes serán por lo tanto los mejores filósofos y los mejores investigadores de la naturaleza de las cosas, cuando aprendan del apóstol a ver a la creación como una creación que anhela, que gime, que está en dolores de parto, es decir, una creación que mira con agobio su estado actual y desea ser transformada en lo que habrá de ser y por ende todavía no es. Quien prefiere investigar las esencias y los efectos de la creación, en vez de prestar atención a sus gemidos y a su ardiente anhelo, es sin duda un tonto y un ciego, porque no sabe que también las criaturas son creación de Dios. En fin, ya en su interpretación temprana estaba aplicando la teología de la cruz para ver precisamente que la percepción del sufrimiento, de la naturaleza misma, de las criaturas, de la creación, es lo que tiene que estar en la mirada de quien hace teología y no divagar filosóficamente acerca de lo que está sucediendo. Sobre este pasaje, Lutero escribe un sermón, escribe dos o más, uno en 544 y otro en 1535, pero ahí se pueden observar cosas muy hermosas que él articula. Es un sermón, es distinto, es otro tipo de lenguaje también. Yo fui anotando cosas que encuentra. Una primera cosa que él encuentra y que señala, que se puede resumir, que el sufrimiento de todas las criaturas y la implicación humana en el sufrimiento de la creación son evidentes. Él encuentra que en las palabras de Pablo hay una autoridad para la interpretación de los gemidos de la creación, porque esta presenta toda la creación, el sol, la luna, el fuego, el aire, el cielo, la tierra, digamos, como meros esclavos, pobres y cautivos, así se refiere, ¿no? Y refiere que no están haciendo un servicio justo. Ese servicio, vuelve a subrayar, ¿no? Está entregado a los malvados y está sujeto a la vanidad. Pero hay algo que llama muchísimo la atención, y es que Lutero describe a la creación como una víctima inocente. Lutero dice, Pablo enfatiza preeminentemente este pensamiento diciendo que es extraño que nosotros los cristianos, que no es extraño que nosotros los cristianos debamos sufrir, digamos, porque es a causa de nuestra prédica, de nuestras críticas y reprensiones. Entonces es más fácil que
concebir que los cristianos y las cristianas suframos, dice Lutero. Pero en realidad lo distinto y lo que señala y que ve es que la creación debe sufrir siendo inocente, debe incluso soportar una sujeción forzada a los malvados y al diablo mismo. Y en segundo lugar, lo que descubre en este sermón es que la creación, su abuso y sufrimiento son causados por el pecado humano. Y él allí incluye todo. La creación es lo viviente, pero es también lo no viviente, es lo humano y es lo no humano. Toda la creación debe estar sujeta a tiranos, dice Lutero, y estos tiranos abusan deliberadamente de nuestra naturaleza, nuestros cuerpos, nuestro derecho de propiedad, del mismo modo que el diablo abusa de nuestras almas. Debemos sufrir de nuestra parte, recordando que la humanidad en la tierra es cautiva del reino del diablo, y toda la creación con ella. La tierra debe someterse a ser hollada, cultivada por los malvados, a quienes debe rendir sustento. Pero esta sumisión sucede del mismo modo con los elementos, el aire, el fuego, el agua. Y algo especial que subraya es, toda la creación tiene su cruz. Sin embargo, anhela que esto llegue a su fin. La esperanza entra aquí entonces, porque si toda la creación es sometida por la voluntad de Dios, otra cosa que Lutero afirma es que será liberada como criatura de Dios. Cita a Pablo, ¿no? Como dice, por tanto también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Siempre cuando pensamos en los hijos de Dios pensamos en nosotros. Pero los cristianos no somos los únicos seres a ser liberados. La criatura esclavizada, la creación esclavizada tiene la misma esperanza de liberación que el pobre esclavizado ser humano, dice Lutero. Finalmente, algo que llama la atención es que las criaturas no humanas también tienen habla, dice él. Implica que entonces la relación de las criaturas no humanas con Dios no necesitan la mediación humana. Aparte, algo que implica también en lo que voy a leer es que la creación escapa al programa y al cálculo humano. Dice, como nosotros los cristianos suspiramos e imploramos ayuda a través del Padre Nuestro, ¿no? Del mismo modo las criaturas suspiran. Aunque no tengan la articulación humana, tienen un habla inteligible a Dios y al Espíritu, que nota el suspiro de las criaturas acerca de su injusto abuso por parte de los impíos. Este llanto, este gemido acusador, está más allá de la posibilidad humana de articularlo, porque lo creado por Dios es innumerable. Digamos que encuentro que los sermones de Lutero van acompañando estas enseñanzas que él hace en la catequesis y acompañando todos estos descubrimientos que hacen en sus lecturas, ¿no? Podemos decir que se encuentra, ¿no?, en estos textos seleccionados una delimitación antropológica, que va poniendo cada cosa en su lugar. Nada viviente o no viviente, humano o no humano, existe y persiste por sí mismo. Los seres humanos no se hacen a sí mismos. Los seres humanos existen, pero existen con otras y otros. Todas las criaturas sufren, anhelan y comunican y se comunican. Los seres humanos tienen una parte importante en el sufrimiento y en el abuso de los demás. Lo que vive y lo que no, lo humano y lo no humano. No existe algo exclusivo como la liberación del humano. La liberación de la creación nos incluye a todas, a todos. No es exclusiva. Más allá de esto, los seres humanos no somos tan poderosos como pensamos. Aunque el hecho esté mayormente escondido por la ceguera de la especie, el creador y la creación en realidad nos exceden.
por último, hay una disputación que es más tardía, es de 1536, y es la disputación acerca del ser humano de Lutero. Él ahí hace consideraciones primero filosóficas y después teológicas acerca del ser humano. En realidad lo que él encuentra en la primera parte, que es la filosófica, es que si la filosofía o la razón se compara a la teología, pareciera que no sabemos nada casi del ser humano, porque digamos que lo que la filosofía presenta del ser humano y en la definición que da del ser humano es así como esta vida, dice Lutero, es fragmentaria y es escurridiza. Pero cuando pasa entonces a su acercamiento teológico, allí Lutero presenta una definición que es peculiar, que es particular. Él da una definición a partir del texto de Pablo en Romanos 3, en el versículo 28. Dice: concluimos que el ser humano es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Lutero continúa, ¿no? Pablo resume brevemente la definición del ser humano diciendo: el ser humano es justificado por la fe. Lutero entonces está elaborando la afirmación de Pablo, que en realidad constituye el fundamento bíblico de sola fide, ¿no? Digamos que ahí él encuentra una tesis antropológica fundamental, porque el texto en latín dice hominem justificari fidei, y está diciendo que el ser humano, los seres humanos, son humanos en tanto que son justificados por la fe. La definición que está dando es que el ser humano es eso que es justificado por la fe. Es tal porque es justificado por la fe. Define al humano por ser eso que se justifica por la fe. Y subraya esa condición pasiva, es justificado por la fe. Él amplía un poco ese foco, ¿no? Porque dice: ciertamente quien dice que el ser humano debe ser justificado está diciendo que es transgresor y que es injusto, y que entonces es culpable frente a Dios y debe ser salvado entonces por gracia. Pero dice, Pablo considera al ser humano en general, es decir, de manera universal, para concluir que todo el mundo entonces está bajo el pecado. Y entonces todo el mundo debe ser justificado por la fe. Se puede decir que Lutero está encontrando en Pablo que lo humano es una formulación universal que abarca a todo el mundo, y que es eso que necesita justificación por la fe, y que es más, se define a partir de ser justificado por la fe. La buena noticia, por un lado, se sabe que está sujeto al pecado y necesita justificación. La buena noticia es que todo debe ser salvado y esta salvación sucede por la gracia. Si todo lo humano necesita justificación y es justificado por la fe, entonces está el teólogo Oswald Bayer, que dice, en el sentido más amplio se puede decir entonces que no es solo hominem justificare fidei, sino mundus, el mundo entero es justificado por la fe. La especie, el mundo, la creación, son justificadas, son salvadas por la fe. Y la fe es lo que para Lutero, digamos, suscita esta promesa que abre el futuro. Y él anota en las tesis subsiguientes, que dice: por lo tanto el ser humano en esta vida es simple material de Dios para la forma de su vida futura. Pero así también toda la creación, que ahora está sujeta a vanidad, es material de Dios para su gloriosa nueva forma. Lo humano, así como toda la creación, es un material del futuro, en las manos de Dios. Entonces, Lutero lee a Pablo como un teólogo
pero en cierto modo termina interpretando antropológicamente, haciendo estallar un poquito ese límite que hay entre la filosofía, entre la antropología más que nada y la teología. Y también hace estallar el límite de lo humano, porque delimita lo humano, que es una partecita de un gran todo, y es parte entonces de toda esta creación, de todo este universo que necesita ser justificado y que es justificado por la fe. Quizás al hacer eco en el resto de los textos leídos, entregan entonces un material acerca de este antropos que estamos considerando bastante condensado, porque se podría decir que la fe que define al humano, pero en un marco más amplio define a toda la creación, y lo humano, junto a la totalidad de lo creado, es material para una forma futura, y todo eso está relacionado fundamentalmente con la fórmula teológica de salvación, justificación por gracia a través de la fe. Bien, en realidad no sé si me excedí de tiempo o no. Este fue el último texto que he leído. Digamos, estos son textos escritos por alguien que habitaba una premodernidad acerca de un antropos que da nombre a este antropoceno que nosotras y nosotros habitamos y conocemos. Él no conoció eso. Esta teología, digamos, que hemos leído con unos ojos distintos porque tenemos otro conocimiento, que saben entonces del impacto de este antropos, de este Homo sapiens sapiens, que saben lo que pasó en la modernidad, que saben del perfil dominante que se impuso de un sujeto racional, moderno, ¿no? Que sabe de una razón instrumental, que sometió todo al conocimiento y que también lo sometió a la explotación, que sabe acerca de la globalización de un sistema particular de producción, que sabe acerca del capitalismo tardío, que sabemos absolutamente todo lo que sucede, digamos, en nuestro mercado de consumo, que sabe que todo esto de lo que estamos hablando puede tener un código de barras y puede ser ofrecido y vendido, y que sabe, sin duda, del calentamiento global. A mí me parece que entonces la teología esta que Lutero descubre, que no sabía de todos estos procesos, de cualquier manera creó un movimiento deconstructivo, ¿no? Que deja a luz varios aspectos que nos continúan desafiando a nosotras y a nosotros como cristianos en este momento. Así que bueno, muchas gracias por su atención a esto, más allá bueno, de lo limitado. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Nos has dado mucho para pensar. Muchas preguntas. Entonces, tenemos un espacio para preguntas. También, entonces, las personas que están aquí en la sala pueden levantar la mano o abrir su micrófono, hacer su pregunta en voz alta o escribirlo en el chat. También las personas que nos acompañan por Facebook pueden escribir sus comentarios y sus preguntas ahí y lo vamos a traer aquí. Entonces, hay preguntas, ideas nuevas que han salido a escuchar el trabajo de Marisa. Profe, yo tengo una pregunta desde Facebook. Muy bien. Es Melvin Sáenz, dice, bueno, nos saluda desde El Salvador. Y pregunta, ¿Leonardo propuso el nombre de Vitruvio? ¿Ese antropocentrismo en la actualidad o es más griego? A la que responde Pablo. No sé si... El hombre de Vitruvio, sí, pero no sé, perdón, no sé si comprendo, te agradecería si... Lo volviera a leer. Sí, estoy tratando por favor. de ordenar las...
Dice, Leonardo propuso el hombre de Vitruvio. Ujú. Luego, es que está. Luego habla sobre el antropocentrismo en la actualidad y pregunta si es más griego o que responde a Pablo. Supongo que al de la Biblia. Está un poco confusa la pregunta. Sí, no sé si estoy comprendiendo bien. Sin duda la propuesta de Leonardo siempre va a ser posterior a la de Pablo. Por otro lado, Pablo no propone un antropocentrismo, todo lo contrario, sino es una teología que lo que hace es precisamente limitar y delimitar a ese antropos. Pero no sé, perdón, quizá alguien está comprendiendo la pregunta y yo no. Si pueden ayudarme con eso, pero no estoy segura si Voy a entiendo. pedirle que vuelva a replantear la pregunta y se la vuelva Quizá a... formularla, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Un comentario o pregunta? De aquí. Roberto, adelante. Gracias, sí. Muchas gracias, Maritza, compartir tu experiencia y tu trabajo. Tengo un poquito de dificultad. Bueno, pienso que tal vez ponerle toda la carga de esa deconstrucción de que tú planteas que surge con el siglo XVI, ¿no? Con reforma o reformas protestantes. Ponerle toda la carga a Lutero, pues me parece que podría ser bastante. Es decir, me parece que habría que pensar y tal vez, bueno, me imagino que tú lo has pensado, que es un aporte de muchos, ¿no? De muchos y muchas que va aportando esa deconstrucción. Y parece que Lutero, bueno, hace un aporte muy interesante. Me gustó mucho esta parte que tú que trabajas sobre el tema de la creación. Me encantó. Me parece que es una lectura muy interesante de Romanos ahí. Pero pues me parece que solo ponerle la carga totalmente a Lutero me parece que es bastante. Entonces, en ese sentido, no sé si has mirado con esta misma clave de construcción otros autores y otros protagonistas de la Reforma Protestante. Gracias por esta observación, que es una observación y una pregunta. Es cierto. En mi introducción quizá, sin duda, hay muchas cosas que no están. Lo que pasa es que comienzo a mirar a Lutero porque siendo estudiante de teología, con una formación teológica es cuando comienzo a leer a Derrida y a la deconstrucción, y cada vez que leía, mi mente iba a Lutero y volvía. En todo este trabajo voy, en cierto modo, encontrando muchos puntos de unión entre concepciones de Derrida acerca del don, de la gracia, de la fe, que se replican, digamos, en esta teología de Lutero. Sin duda, la deconstrucción no es algo que Lutero descubre, ni que Derrida descubre, porque en realidad la deconstrucción es algo que afecta a todas las estructuras. Las estructuras, por más sólidas que las veamos, son todas desconstruibles y habitan dentro de sí misma la posibilidad de esa deconstrucción, porque todas las construcciones son inestables. Entonces, al ver, hago estas consideraciones porque creo que esa teología de Lutero realmente puede conversar con la deconstrucción, así como la introduce Jacques Derrida, pero Derrida mismo dice, la deconstrucción tiene una raíz que es, si se quiere, judeo-cristiana, y que es cristiana también, ¿eh? Y que sin duda
él dice, muchos me han llevado a entender cuánto le debo a la teología luterana. Él mismo dice eso, ¿no? A la teología de Lutero. Pero creo que ahí hay algo también que es muy específico de este autor, y es que él es un filósofo y que, bueno, lee a Lutero a través de Heidegger. Y entonces por eso tiene también estos aspectos que por ahí hacen muy fácil esta conversación. Pero sin duda, digamos, el mismo Derrida, él era es un argelino judío, digamos, y él mismo, la cábala misma del judaísmo es deconstructiva. La lectura también, sin duda, la reforma no es solo Lutero, no, sí, el resto de los reformadores y los escritos encuentran y muestran. Yo no he leído a otros reformadores sistemáticamente para encontrar este movimiento deconstructivo, pero incluso cuando leemos las escrituras, que es lo que leemos el Evangelio, es una máquina de deconstruir, de subvertir, y a la vez de decir, uy, las cosas se ven bajo una luz totalmente distinta cuando se leen así, ¿no? Entonces, sí es cierto, esto es una cosa pequeña y enfocada en un teólogo, en una teología a partir de un autor específico. Sí. Muchas gracias. ¿Otros comentarios o preguntas? Si no, yo sí tengo. Isis, no sé si quería leer su comentario o quiere que... Ajá. Claro, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias a Marisa. La verdad que me encantó porque yo había leído en un libro de Leonardo Boff que Lutero se relacionaba con el pensamiento, con el modernismo, y el modernismo también se relaciona con este ataque violento de la raza humana a la creación. Entonces, esta idea que se nos comparte me parece hermosa porque nos hace, o sea, retoma ese deseo de Dios de salvar a la creación. ¿Y cómo la salva? Bueno, no de manera mágica, la salva a través de nosotros y nosotras por medio de actos de bondad que podemos hacer. Entonces, ese recuerdo de por fe, por gracia, para buenas obras. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, me encantó. Gracias. Alejandro. Alexander. Alexander, tiene la mano levantada, pero no enciende el micrófono. Entonces, Karen, ¿hay más de Facebook? Sí, tengo una pregunta de Edward Ortiz que dice, ¿se podría justificar una ética ambiental antropocéntrica a partir de Lutero o todo lo contrario? Sería todo lo contrario. Por esto mismo que estos textos que hemos estado leyendo demás, y si ahondamos en la teología de Lutero, sin duda no es absolutamente no antropocéntrica. No. Gracias. Perdón, no quiere decir que el ser humano entonces no se sienta a un costado. No, no. Quizá pueda explayarme un poquito más, ¿no? La teología de Lutero delimita al ser humano en sus capacidades para salvarse a sí mismo y frente a Dios, pero sin duda
es liberado absolutamente para hacer el bien al prójimo, ¿no? Para vivir, compartir, digamos, con quienes lo rodean. Esa libertad de acción precisamente que le da Dios, sí. Entonces, pero no es antropocéntrica. El centro está en la gracia misma de Dios que permite una obra de bien hacia quienes me rodean. Y eso incluye todo, ¿no? Desde este punto de vista, solamente otros seres humanos, sino la vida misma que me rodea. Y el resto de la creación, como dicen los textos. Muy bien. Sí, tengo otras preguntas, profe, las comparto. De Edward Ortiz, que dice, ¿qué aportes podría dar la teología de Lutero a la teología de la creación en general de los años 70 y 80? Pienso en Maud Moltmann y Ruiz de la Peña. Bueno, no conozco a los dos autores, conozco a Moltmann sin duda. Bueno, sí, y más pensando en Moltmann, ¿no? Estuvimos leyendo acá el primer artículo de la creación, pero el énfasis va a estar también en el segundo artículo, ¿no? En la cristología, y eso es muy profundo en Lutero, así como conocemos al ser humano de una manera distinta a partir de esta teología de Lutero, deja ver cosas del ser humano que la otra teología ocultaba o ignoraba, presenta a Dios de una manera distinta. Y este es un Dios que solamente puede ser Dios por este ser humano que es Jesucristo. La teología de Lutero en ese sentido es una teología totalmente material y apegada a la vida. Dice, Dios está unido al ser humano, así como la piel está unida a la carne. Entonces no me den un Dios que esté alejado de la creación. Este Dios se manifiesta, está más cerca de nosotras, pero también de todo, está más cerca de nosotros que nosotros mismos, y a la vez está en todo y se manifiesta en todo. Este es un Dios que crea, que sostiene, y su poder está en todo. Incluso su teología sacramental se quiere también. Afirma esa presencia activa de Dios, pero Dios en Jesucristo, y esa es justamente la gran discusión, ¿no? Porque Jesucristo mismo se hace presente en la materialidad de la vida, porque allí donde está Dios está Jesucristo. Entonces, creo que, bueno, es esta cristología específica que también nos permite hablar de una manera distinta, es una teología distinta de la creación. Porque en esta creación que sufre, es una creación que goza de la cercanía y de la gracia de Dios cercano, y que sufre también ahí en esa misma creación, ¿no? Bueno, muchas gracias. Tengo aquí la pregunta de Alexander. Dice, ¿cómo comprender el problema de la libertad en el reformador alemán en el horizonte de la modernidad, cuando su concepción antropológica insiste en la voluntad cautiva? Sí, gracias. Bien, precisamente en este tratado, La libertad cristiana de Lutero, digamos, hay otros escritos, ¿no? Pero ahí presenta precisamente la paradoja y la tensión que la teología de Lutero presenta. Por un lado, esta voluntad es totalmente cautiva de esta naturaleza humana, pero es totalmente libre frente a Dios a través de la gracia y por la fe. Entonces, frente a Dios, los seres humanos somos totalmente libres respecto de cualquier otro poder que se nos quiera imponer. Pero, por el otro lado, esa libertad frente a Dios nos habilita a
actuar libremente por quienes nos rodean, pero paradójicamente entonces nos convertimos en esclavos de los demás. Entonces, el creyente, ¿no? La creyente es frente a Dios totalmente libre porque es cautiva, precisamente. Y frente a los seres humanos tiene la libertad de las buenas obras que proceden de la gracia, pero es precisamente totalmente esclavo en el sentido de que mi servicio tiene que estar puesto siempre para el bien de quienes me rodean y para el bien de los demás. Entonces, el tema de la libertad es totalmente paradójico en Lutero y hay siempre esa tensión de lo que el ser humano es frente a Dios y frente al resto de los seres humanos que lo rodean, ¿no? Pero, Gracias. Juan Hernández tenía la mano levantada, no sé. Juan, quería hacer un comentario o una pregunta. Adelante, Juan. Juan, ¿puede abrir su micrófono? Karen, ¿hay más preguntas de Facebook? Sí, tenemos una pregunta de Freddy Eduardo Flores, que dice, en nuestra contextualidad, ¿la teología de Lutero podría entrar en un diálogo? ¿Cómo sería dialogar? ¿Similar a la del siglo XVI? creo que sí, y es más, estamos constantemente haciendo ese tipo de diálogos, no solo con Lutero, sino con distintas teologías, algunas incluso ¿no? del siglo III o IV, ¿no? Pero del siglo XVI seguro, sí. Sí, no sé si tengo en cuenta todo lo que decía la pregunta. ¿Puede haber un diálogo entonces entre la teología de Lutero en la actualidad y nosotros? Ah, Sí, sí, esa es una de las preguntas. Sí, creo que en este momento estamos haciendo un diálogo, intentando comprender precisamente una teología del siglo XVI, personas que vivimos en el siglo XXI y pensamos desde el siglo XXI. Sí. Hay otra pregunta aquí de George Cruz Martínez, preguntando si no podríamos decir que somos redimidos con el propósito de redimir. No sé si esto, me imagino que lo está haciendo en el contexto del tema de la creación, o no sé si interpretarlo por ese lado. Por otra parte, creo que, al menos en la teología de Lutero, la redención siempre viene de Dios, ¿no? De Dios en Jesucristo. Pero si el sentido es que, bueno, como seres humanos podemos redimir a la creación, creo que al menos en los textos que hemos leído, y no creo que haya otro donde diga lo contrario Lutero, esa redención también viene de Dios mismo. Salvación siempre viene desde afuera, lo que no quita que el rol de los seres humanos no sea un rol activo respecto del cuidado de la creación, ¿no? Pero tanto como redimirla, no sé si es algo que podíamos, digamos, fundamentar en la teología de Lutero. Muy bien. Yo tenía una pregunta, se me
ocurrió escuchando la descripción de los seres humanos como ignorantes de sus límites. Estamos leyendo Lutero desde y dentro del antropoceno, pero también me parece que la necesidad de hacer la lectura teológica del antropoceno, de este concepto ¿verdad? De pensar que los seres humanos somos tan ignorantes de nuestros limitantes que nuestras acciones colectivas están haciendo un daño hasta que estamos marcando la geología de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esta lectura teológica del antropoceno? Y cómo, entonces, si estamos claros en la teología de Lutero que la redención viene siempre de Dios, de lo que está fuera de nosotros y nosotros, ¿no? Y hasta cierto punto fuera de la creación misma. Entonces, ¿qué significa eso en cuanto a cómo debemos vivir, como abrirnos, ¿verdad?, a la posibilidad de que entra la salvación, si lo queremos llamar así, desde afuera para liberar la creación de los efectos del pecado humano. Creo son distintas puntos. Vos, si me olvido alguno, te pregunto nuevamente, pero lo primero, creo que una lectura teológica del antropoceno es, digamos, a mí me parece que es fácil hacerlo desde estos textos en ese sentido. Los seres humanos hemos estado haciendo cosas a lo largo, sin duda, de toda la modernidad al menos, que ignorábamos las consecuencias que iban a traer, y esas consecuencias están recayendo sobre aquellas personas que no necesariamente hicieron esas cosas, y van a seguir recayendo bueno, no solo las personas, sino sobre todo el planeta, digamos, sobre toda la vida y sobre todo lo creado, sin haberlo tenido en cuenta, sin saberlo. Por otro lado, pienso que siguiendo con la teología de Lutero, incluso en el momento que nos diéramos cuenta de que eso que hacemos, digamos, está mal, como especie seguiríamos haciéndolo. Algo que realmente me impactó es el último discurso de Greta Thunberg en Naciones Unidas, cuando le pide a los dirigentes de este mundo: basta de bla, bla, bla. Porque creo que ya a esta altura del partido casi, no podemos ser, todo el mundo sabe, pero hay información, y no solo información, hay experiencias que muestran que están pasando cosas tremendas en este planeta, y que eso se puede atar directamente a nuestras acciones, a las acciones de la especie. Entonces creo que una teología del antropoceno a partir de la teología de Lutero es algo que se puede trabajar y muy bien, entonces, en ese sentido. Ahora, con aquello que viene de la afuera, claro, quizá en este mismo capítulo donde están estas lecturas, ¿no?, de mi trabajo y mi investigación, yo hablo que estar abierto a lo otro, no solamente es estar abierto a lo otro, que es la divinidad, sino también es estar abierto, es reconocer que precisamente solos, no podemos vivir, no podemos existir. Existimos porque existe lo otro, y esa alteridad involucra a todo lo que nos rodea. Entonces, incluso si estiramos esto, tiene implicancias teológicas que para Lutero es lo que estaba diciendo. Dios es un Dios que no puede ser Dios sin el ser humano. Sin lo humano, y a la larga es sin todo lo que esta encarnación, digamos,
implica. Encarnación, que al leerla así parece que fuera después, no, hay un Dios que después se encarna, pero en realidad lo que pasa es que Dios solo puede ser Dios después de que ya pasó aquello que nosotros lo vemos que pasó después. Jesucristo, en el Dios cristiano, Jesucristo es desde el principio con Dios. O sea que la concepción, la cristología de Lutero, en cierto modo, hace como que estalle la divinidad. Y no sé si estalle, más que estallar, es como una implosión. Desde adentro mismo está rompiendo los conceptos que tenemos de lo divino. Entonces esa alteridad de lo divino ya está siempre contaminada, digamos, ¿no? Eso que es divino está contaminado por lo otro que es la materialidad, digamos, que introduce la carne en la vida, lo humano y la creación también. Es un juego que hago, pero creo que se puede leer, por ejemplo, en las lecturas que Lutero hace del dogma cristológico y en el uso que él hace de la communicatio idiomatum, y de cómo la naturaleza humana y divina se relacionan. Son lecturas fascinantes realmente, y él ahí es como que realmente descoloca y desarticula toda esa concepción, y es, bueno, no hay Dios, Dios mismo no puede ser Dios mismo sin eso que sería su otro. Entonces, necesitamos de lo otro. La imagen que utilizo desde Derrida es una imagen que tiene que ver con no sé si hay tiempo, pero bueno, tiene que ver con la autoinmunidad. Él dice, todos estamos de alguna manera y necesitamos de lo otro, de lo que es distinto, de lo que es diferente a nosotros mismos, pero el problema que tenemos es que nuestros organismos reaccionan, así como reaccionan los anticuerpos hacia algo distinto que entra en nosotros. Nuestros organismos están como muy atentos para reaccionar. Pero dice, en realidad, en todo organismo, por esa necesidad misma de hacer lugar para lo otro, se genera como una autoinmunidad, que es el concepto de aquello que nos dan, que la medicina utiliza cuando nos hacen un injerto, por ejemplo, o cuando nos donan un órgano, nos tienen que dar gamaglobulinas y otro tipo de cosas para que nosotros no rechacemos eso que es externo, pero que necesitamos para la vida. Entonces, en cierto modo, el organismo mismo deja de defenderse y permite que lo distinto ingrese y penetre. Y entonces, Derrida usa eso para decir, a la larga todo eso que se cree uno, y que se cree tan cerradito y tan terminado sobre sí mismo, tiene ya dentro mismo la semilla de esto que es autoinmune, y que le permite que baje la guardia para que lo que es distinto entre y lo pueda constituir. Ser constituido por lo que es distinto de nosotros mismos requiere que en cierto modo nos dañemos un poquito a nosotros mismos. En ese sentido, ¿no? De permitir que eso que es tan propio y que es tan nuestro y que es tan mismo, por un lado, reconocer que nunca es tan propio ni tan nuestro ni tan mismo, sino que ya siempre está habitado, marcado por lo otro, eso otro, sin lo cual no podemos ser lo que somos. Y Dios mismo necesita de eso otro, sin lo cual no puede ser lo que es. Y entonces, es un poco así, digamos, tiene que ver con mi trabajo. Pueden decir algunos que lo que estoy diciendo no es una barrabasada, pero tus preguntas me suscitan esto, no sé si estoy respondiendo algo o no, y si me olvido de algo. Muchas gracias. Yo creo que ya estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero Juan ya tiene el micrófono abierto, parece. Adelante, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias también por la presentación muy constructiva, en el caso mío, muy edificante. Una pregunta con relación a la declaración que hace Jesús a la consulta del hombre rico. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Porque esa es la preocupación de mucha gente. Y bueno, Jesús le dice, bueno, le pregunta los mandamientos y por último le dice que anda, vende todo lo que tiene
porque eso es lo que le hace falta, y darlo a los pobres. La gente podría, o podríamos creer que allí termina nuestra tarea en la búsqueda de salvación. Pero, ¿qué con ese compromiso que tenemos ante la creación que sufre? Esa es la pregunta. Ok, entonces si entiendo bien, en esta en esta respuesta de Jesús al joven rico, ¿dónde quedaría nuestro compromiso con la creación si solamente tendríamos que tener un compromiso hacia los pobres? A mí me parece que, bueno, esta es una respuesta puntual a una persona puntual. Este joven rico cumplía con casi todo, menos con eso, era rico y tenía riquezas. Entonces la respuesta de Jesús creo que tiene que ver con la situación y la condición específica de esta persona. Creo que, no sé si tanto en los evangelios, quizá, pero aún así hay sin duda, imagínense los evangelios, ¿no? de Dios cuidando a la creación. Pero en la lectura del Nuevo Testamento y de los escritos, especialmente de Pablo, como está leyendo Lutero, hay sin duda una responsabilidad del humano hacia la creación. No sé si estoy respondiendo, Juan, o si yo entendí mal la pregunta. Es correcto, sí, es lo que yo quería saber. Claro, porque se encuentra, y como usted lo dijo, era una respuesta puntual, se encuentra bien, muy limitado, ¿no? Y sí, yo creo fuertemente en lo que usted ha dicho, y me ha hecho entender más sobre esto de Romanos, la creación sujeta, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, como criaturas salvadas por la gracia, para actuar en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces creo que ha sido un tiempo que nos ha dado mucho que pensar. Muchísimas gracias por ofrecernos estas lecturas de Lutero en el contexto que estamos viviendo ahora. Estaba pensando lo que estaba diciendo de tener que bajar el nivel de resistencia que tenemos al otro, ¿no? Que eso debe ser una de las tareas principales, creo, de la educación teológica, ¿verdad? Abrirnos a esta alteridad que nos abre posibilidades de vida, no solo para nosotros y las comunidades humanas, sino para la creación misma. Entonces, muchísimas gracias. Karen, no sé si hay saludos o algo de Facebook. Sí, bueno, hay todavía una pregunta, pero no sé si la comparto. Todavía tenemos Bueno, sí, la última, entonces. de Mario Higueros, que dice: ¿y qué de la antropología política con respecto a los campesinos de Suabia? ¿Tomás Müller fue un hereje que merecía morir? Pregunta. No, digamos, es una pregunta sin duda que entiendo y que tiene que ver con la teología de Lutero, pero es un aspecto que escapa en este momento a esto que estamos hablando. Pero sin duda creo que esta pregunta sí, señala un punto particular de la imposibilidad de Lutero de ir más allá del contexto y del orden patriarcal en el que él estaba. Hay muchos análisis sobre esto, ¿no? O si no, también del temor de Lutero de poner en riesgo la naciente reforma de la iglesia si se contraponía a los señores y al poder de la época, fomentando la violencia en los campesinos, sea como fuere. Digamos, hay mucho material escrito sobre este tema y no sé si puedo yo primero responderla y como corresponde, pero
quizá hasta si es necesario puedo anotar alguna bibliografía después y hacérsela llegar de personas y de estudiosos que específicamente ven la ética política de Lutero, las limitaciones también que tuvo Lutero con ese tema. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos dando por cerrado este espacio. Muchísimas gracias otra vez, Marisa. De verdad ha sido un momento muy bueno de reflexión, de pensar otra vez en ese momento de reforma que sí, que continuó, tomó otro giro este proceso de deconstrucción y que eso es nuestra tarea también. Hemos hablado de la reforma, uno de los legados de la reforma es el derecho, no el derecho, sino la obligación de disentir de las formas del cristianismo que hemos recibido para construir algo nuevo. Entonces, muchísimas gracias por tus aportes a este proceso. Y no sé si tiene alguna palabra final para nosotros y nosotras. En realidad, muchísimo agradecimiento por recibirme en este espacio, por participar de esta conversación. Me alegra mucho que se estén haciendo estos encuentros. Y me parece muy saludable, así que, bueno, querría seguir enterándome de los próximos, eso es una palabra, y les dejo saludos a cada persona que ha estado participando, ha sido un gusto, muchas gracias. Muy bien, entiendo que el próximo es el 13 de noviembre con Mercedes García Bachman. Y no sé el tema todavía, pero les invitamos a continuar. ¿Texia va a hacer los anuncios o Karen? Sí, muchas gracias. Texia, adelante. Hola, muchas gracias. Sí, quisiera invitarles, retomando un poco este tema, invitarles al curso que tenemos pronto, el 23 de octubre, inicia el curso de Justicia Climática, son acercamientos bíblicos, teológicos y pastorales, por la doctora Nedi Astudillo. Es un curso que lo hemos preparado en realidad, pensando en este tema precisamente muy actual, y queremos invitar también a las iglesias, a las congregaciones, a las instituciones que nos acompañen en este curso, y bueno, ellas que se contacten con nosotros, tenemos algunas becas ahí, algunos descuentos especiales. Esto inicia el día 23 de octubre, son 5 sesiones, son 5 sábados de 10 a 12 mediodía. Así que quedan todos invitados. Esto se hace vía Zoom, tal como hemos hecho estas actividades. Entonces, quedan invitadas e invitados. Muchas gracias. Muy bien, entonces damos por cerrado este espacio, pero antes de despedirnos, generalmente lo hacemos es abrir los micrófonos y intercambiar saludos, ¿verdad? Porque hay personas que no hemos visto por mucho tiempo, como Marlene y Del. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se han unido a este espacio. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Mucho seminario. Muchas gracias a la doctora. Gracias a todos. Saludos a todas las que no he visto por mucho tiempo. Mucho tiempo. Hoy fue el día. Okay. Iván, saludos ahí a Honduras. Gracias. Igual a usted, doctora, igual a Marisa, muy linda la exposición. Gracias, Juan. Salud. Entonces, gracias Karen por todo el apoyo técnico.
Sí. Profe, entonces, profe Marisa, usted nos va a compartir materiales, ¿verdad? Porque están preguntando en Facebook. En realidad tendría que... ¿Puedo enviarlo por email? Sí. Por correo electrónico, mandar bibliografía específica sobre el tema de Lutero y la guerra campesina. Ok. Ok. Puedo hacer eso, ¿sí? Muchas gracias. Yo tengo algunas cosas también. Incluso hay un texto de un compañero ahí de Alejandro Sorcín, ¿verdad? Que escribió un texto muy interesante sobre la escatología de Lutero y Thomas Müntzer, que es muy interesante y tiene que ver precisamente con la acción humana, ¿verdad? Entonces. Bien, a tener un montón de información para leer entonces sobre el tema. Sí. Y Mario, saludos ahí hasta Guatemala.